acusatorio. Habíamos tardado un poco en realizar nuevamente estas sesiones jurídicas del CISA Online. Vamos a retomar con el maestro Oscar, perdón, bueno, primero el maestro Gonzalo Covarrubias y el maestro Oscar Aranda. Esta noche vamos a hablar de un tema sumamente interesante para todos nosotros, que tiene que ver con la jurisprudencia por precedentes, ¿no? En este caso, dirigido más al tema del derecho penal, ¿no? Es un tema sumamente interesante porque la cuestión de los precedentes, pues tiene que ver mucho con el sistema anglosajón, ¿no? Y ojalá que igual nuestros profesores el día de hoy, esta noche, nos orienten un poquito sobre la nueva estructura del Poder Judicial. Y la idea es que ustedes se vayan informados después de esta sesión. Antes de iniciar, me voy a permitir presentar a nuestros maestros de esta noche. Pues primeramente, quien va a tomar el uso de la voz es el maestro Gonzalo Covarrubias Cepeda, gran amigo, compañero de banca en la gloriosa Facultad de Derecho de la UNAM. Mi querido Gonzalo, un gusto tenerte nuevamente por aquí en CISA Online. Igualmente, Alfredo, es un gusto siempre compartir el espacio contigo y también con el maestro Oscar Aranda Guerrero, y siempre con el beneplácito de poder estar compartiendo estas charlas en este momento, en este lugar y en estos tiempos que son de sumos cambios en el Poder Judicial de la Federación, que sin duda es un parteaguas para la historia del Poder Judicial. Excelente, mi querido maestro. Pues bueno, el maestro Gonzalo Covarrubias es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto de Desarrollo Jurídico. En el ámbito profesional, el maestro Gonzalo Covarrubias pues, se desempeñó como pasante y abogado postulante en el despacho jurídico del prestigiado doctor Alberto del Castillo del Valle. Actualmente el maestro Gonzalo Covarrubias tiene su propio despacho jurídico. En el ámbito docente, el maestro Gonzalo Covarrubias ha impartido clase en la UNAM, en el INACIPE, en la Escuela Judicial del Estado de México y es conferenciante en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El año pasado también fue designado como delegado nacional de la Asociación de Abogados Litigantes de México. Por otra parte, nos acompaña también el maestro Oscar Aranda, quien es licenciado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública. Cuenta con un diplomado en materia procesal civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es especialista en Derecho de Amparo por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Actualmente cursando el segundo año de la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la misma institución. En el ámbito profesional, el maestro también colaboró en el despacho del maestro Alberto del Castillo del Valle. Laboró en el Poder Judicial de la Federación, adscrito al Juzgado 11º de Distrito en materia administrativa. En el ámbito, bueno, antes del ámbito académico también, el maestro Oscar Aranda, pues es actualmente abogado postulante en materia de amparo civil y penal. Y es miembro de la Asociación de Abogados Litigantes de México, en donde ocupa el cargo de coordinador general. En el ámbito académico, el maestro ha impartido clases en materia de amparo en el INACIPE, en la Secretaría de Economía del Distrito Federal, en el Congreso Legislativo del Estado de Morelos, en el área jurídica del Centro de Reinserción Social del Estado de Morelos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón, en La Salle y en el Instituto de Desarrollo Jurídico. Bueno, compañeros, pues como ustedes pueden apreciar, tenemos dos voces autorizadas para hablar de este tema sumamente relevante, que es la cuestión de la jurisprudencia por precedentes y el tema de la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación. Maestro Gonzalo Covarrubias, te cedo la voz
Bienvenido. Gracias, maestro. Tienes tu micrófono apagado, mi querido maestro. Ya está. Perdón. ¿Quién sabe por qué dejé el micrófono apagado? Ante todo, buenas noches a todos. Excelente día martes, 28 de septiembre de 2021, un día sin duda que también queda marcado porque un día como hoy se suscribió el acta de independencia después de que el 27 de septiembre entró el ejército trigarante a la Ciudad de México en 1821. Pues es un día conmemorativo incluso de nuestras fiestas patrias. Debemos considerar el juicio de amparo como un medio de control de la constitucionalidad. Al día de hoy, ¿por qué el juicio de amparo es tan importante? ¿Por qué es relevante dentro de nuestro sistema jurídico? El amparo, sin duda, al ser un medio de control de la constitucionalidad, también provee dentro del propio texto constitucional una extensión protectora. ¿En qué sentido? Si nosotros le echamos un vistazo al artículo 103 en su fracción 1, vamos a encontrar que el juicio de amparo va a proceder en contra de normas generales, actos u omisiones de las autoridades que afecten los derechos humanos y las garantías consagradas para su protección. Y esto lo señala puntualmente también el artículo 103, cuyas previsiones se encuentran tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Esto reviste relevancia dentro de nuestro sistema jurídico porque entonces vamos a encontrar que existe una extensión protectora del juicio de amparo que va hacia aquellos derechos constitucionalizados que se proveen dentro de los tratados internacionales. Y habrá también alguien que en este momento pueda decir, esto no es un control de convencionalidad. En estricto sentido sí se trata de un control de la convencionalidad, pero este control de la convencionalidad se ejerce de manera difusa por el Estado mexicano de conformidad tanto con la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, así como algunas otras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dan contenido a este control convencional, porque recordemos que el control convencional surge como una doctrina dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que en inicio se trataba de un control difuso, de un control concentrado, ejercido por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en los términos del artículo 36 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero que con base en estas jurisprudencias que se han emitido al cobijo de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana le dio facultades a los estados parte de la convención para ejercer de manera difusa este control. Entonces, por eso es que en México tenemos un control difuso de convencionalidad. ¿Quién lo puede ejercer? Ya se ha dicho que lo pueden ejercer los jueces de los estados y también los jueces federales, pero también debemos considerar que tratándose del juicio de amparo, este control de convencionalidad se va a ejercer también en su vertiente de control difuso. ¿Por qué difuso? Porque varios son los tribunales que ejercen dicha función. Cuando a mí me han llegado a preguntar si en el amparo encontramos un control difuso o concentrado, yo les digo muchas de las ocasiones que tiene más características de control difuso el amparo que de un control concentrado. ¿Por qué? Porque al hablar de control difuso, estamos hablando de que distintos tribunales ejercen una función, y esta función es la del control de la constitucionalidad y también por ende del control de la convencionalidad y por extensión protectora de los artículos 14 y 16 de la Constitución, un control de legalidad. Entonces tenemos estas tres vertientes grandes en el juicio de amparo que curiosamente si nosotros nos remontamos al siglo XIX, vamos a encontrar también una serie de discusiones en donde se decía que si el juicio de amparo era o no un medio de control de la legalidad. ¿Y por qué se llegaban a estos debates? Porque recordemos que en el siglo XIX tan solo el juicio de amparo no se encontraba consolidado como al día de hoy lo encontramos, y se debatía sobre si debía o no extenderse la protección constitucional hacia el control de la legalidad. Entonces, el encontrar al día de hoy al juicio de amparo bajo esas vertientes, inclusive, yo me atrevería a decirlo así, y también esto en relación con una discusión que hace poquito teníamos el maestro Óscar Aranda y yo, en torno a las directrices protectoras del juicio de amparo y hacia la convencionalidad del juicio de amparo.
En algún momento, me acuerdo que estábamos platicando el maestro Óscar Aranda y yo en torno a qué es el juicio de amparo desde un ámbito internacional. Porque estas tres vertientes del control de la constitucionalidad, el control de la legalidad y el control de convencionalidad son vertientes que hacen del amparo un medio convencional. Esto en virtud de que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos humanos, y dice allí claramente, previstos tanto en la Constitución, la ley y la Convención. Entonces, se parte de una previsión convencional para decir que el amparo también reúne las cualidades de convencionalidad. En algún momento escuché a un profesor en la Facultad de Derecho refiriendo que el juicio de amparo era la figura que tenía, o que recogía, mejor dicho, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero él lo soportaba en que la palabra amparar se encontraba presente en el artículo 25 de la Convención Americana. Sin embargo, la palabra amparar se utiliza como verbo y no como sustantivo dentro de todas estas directrices que se marcan dentro del ámbito convencional. O sea, no se trata propiamente del juicio de amparo por la palabra amparar, sino más bien porque de la interpretación derivada de la opinión consultiva 8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30 de enero de 1987, precisamente la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el juicio de amparo es ese medio o ese recurso sencillo y rápido para la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, la ley y la Convención. Por eso es necesario conocerlo todavía más a fondo. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo históricamente surge como un medio de control de la constitucionalidad. Medio de control de la constitucionalidad que incluso no es, o no era más bien, como lo conocemos al día de hoy. Antes, el juicio de amparo solamente procedía contra actos de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de la federación como de los estados. Circunstancia que si nosotros la remontamos desde el amparo cuando se adopta en el ámbito federal, la vamos a encontrar por lo menos vigente desde 1847 hasta 1860 y algo más o menos. No me acuerdo bien el año, pero por ahí de esos años fue cuando al amparo le dan esa extensión hacia actos del Poder Judicial. Pero la relevancia del amparo prácticamente radica en que derivado de un acto consistente en un destierro que fue decretado en San Luis Potosí en el año de 1849, un juez federal llamado Pedro Sámano, que en ese momento era el juez suplente en San Luis Potosí, substancia un juicio, bueno, admite la demanda, prosigue un juicio y sentencia en un asunto derivado de destierro. Entonces, estamos hablando que el primer amparo tuvo una naturaleza jurídica de derecho penal, porque al final de cuentas es una competencia que actualmente la tienen los jueces de distrito de amparo en materia penal. Se trataba de un destierro decretado en contra de don Manuel Verástegui por los actos beligerantes que en algún momento se andaban llevando a cabo en Sierra Gorda, tras una rebelión que es detectada y que estaba encabezada por Eleuterio Quirós, y que de alguna forma tuvo como origen aquella guerra que México libró contra Estados Unidos de América, donde perdimos más de la mitad del territorio nacional. Entonces, el primer amparo tuvo una naturaleza del derecho penal. Simplemente que el acto provino de una autoridad administrativa. Otra circunstancia que también llama la atención del juicio de amparo y que no es menos importante es que dentro de su evolución, el juicio de amparo también tuvo aristas en donde hasta los poderes legislativo y judicial entraron en un conflicto, cuando en algún momento, derivado de un enjuiciamiento penal, un juez de apellido Vega promueve un amparo contra una decisión donde lo retiran de la judicatura, pero lo inhabilitan como abogado. Entonces, él defiende sus derechos, pero partiendo no tanto de si procedía el amparo contra actos del Poder Judicial, sino atendiendo a la naturaleza disciplinaria de la decisión que lo inhabilita. Entonces, el juicio de amparo va evolucionando y va protegiendo en lo que en algún momento
derivado de la Constitución del 57, se llamaron los derechos del hombre y las garantías que al efecto se otorgaron por el Estado mexicano. Pasa el tiempo y el juicio de amparo va tomando una mayor estructura, donde ya no nada más van a ser los actos del Poder Ejecutivo o Legislativo los que van a ser materia del debate constitucional, sino también los actos del Poder Judicial, dando con ello también lugar a una evolución y a una serie de aspectos que le dan origen a toda una estructura institucional, tanto dentro de la Constitución como dentro de las leyes secundarias que en algún momento fueron emitidas y que desembocan, por lo menos dentro de la primera mitad del siglo XX, en lo que conocimos como la Ley de Amparo de Lázaro Cárdenas de 1936. Y esta ley fue la que le dio más estructura al juicio de amparo. Curiosamente, ahí es donde encontramos muchísimas de las figuras que actualmente tenemos todavía con la Ley de Amparo del 2013, entre ellas el amparo penal, pero al amparo penal se le daba en ese momento de 1936 una estructura donde lo que combatíamos era un auto de formal prisión, lo que combatíamos era una orden de aprehensión, lo que combatíamos eran actos del Ministerio Público cuando se le impedía a una persona tener acceso en la entonces averiguación previa, pero también se le dio origen a un cúmulo de criterios que en algún momento le dieron origen a lo que llamamos el sistema tradicional inquisitivo, porque así se denominó en muchas de las vertientes, y que a su vez fueron muy criticadas dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, especialmente por quienes estábamos operando en el ámbito de la postulancia. Pasa el tiempo y tenemos ya un sistema de corte acusatorio que va incorporándose a nuestro sistema nacional. Curiosamente, sus antecedentes se remontan al año 2009. El otro día andaba yo haciendo una pequeña remembranza de cuál fue uno de los ordenamientos que primeramente incorpora el sistema acusatorio. Encontramos dos. Si no me falla la memoria, hay dos ordenamientos que lo incorporan. El Código de Nuevo León, el Código de Procedimientos de Nuevo León, y otro, el Código de Chihuahua. Esto, a su vez, tuvo una curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados en ese momento para esta novedad. A su vez, se promovían amparos. Se decía que el auto de vinculación a proceso tenía ciertas problemáticas porque se le asimilaba o se le asemejaba dentro del Poder Judicial con un auto de formal prisión del sistema tradicional. Tan es así que si nosotros buscamos auto de vinculación a proceso, amparo penal, procedencia, todavía vamos a encontrar tesis del Estado de Chihuahua en donde se alude a que los elementos del auto de vinculación a proceso tienen vertientes de un auto de formal prisión, lo cual ya al día de hoy sería inaceptable completamente. ¿Y esto por qué lo traigo ahorita como un mensaje? Porque el amparo también cambió, también cambió. Al día de hoy, si nosotros echamos un vistazo a la Ley de Amparo de 1936 y echamos un vistazo a la Ley de Amparo del año 2013, vamos a toparnos con que tan solo en la Ley de Amparo de 2013, en el artículo 173 de la ley, se señala todo un listado de violaciones procesales que pueden afectar las defensas del quejoso en la materia penal. Y hacen un listado completo de lo que nosotros podríamos alegar en un amparo. Sin embargo, también la jurisprudencia se ha encargado de dar forma a lo que es el amparo penal desde el momento en que nos dicen todas las violaciones previas al auto de apertura, al juicio oral, deben ser combatidas a través del amparo indirecto, porque de lo contrario, entonces ya no las puedo alegar en el amparo directo. Y la consecuencia de eso, a su vez, genera que ya el tribunal colegiado que conozca de un amparo directo por decisiones de un tribunal de enjuiciamiento ya no puede entrar a un estudio del debate constitucional derivado de aquellas actuaciones que fueron llevadas a cabo por jueces de control dentro de toda esa etapa que le llamamos desde la judicialización del expediente hasta el auto de apertura a juicio oral. Entonces, por eso también la importancia de conocer el amparo penal, porque entonces es así como nosotros vamos a tener la oportunidad de combatir todas estas violaciones procesales previas a ese auto de apertura para que nosotros en su oportunidad pues podamos
tanto combatirlas como remediarlas a través de estos medios de control de la constitucionalidad, previas decisiones de los tribunales de la Federación. Porque de llegar al caso de que nosotros lleguemos a un amparo directo, también la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó una tesis en donde se señala de manera muy puntual que ya no podremos alegar aquellas violaciones que fueron previas a la etapa del enjuiciamiento. Y eso en función del artículo 75 de la Ley de Amparo, en donde se señala que el acto ha de valorarse tal y como aparezca aprobado ante la responsable, y por lo tanto, aquí se establece el principio de limitación de pruebas en el sentido de que no podemos ofrecer más pruebas que aquellas que hayan sido rendidas dentro de la etapa correspondiente. Y entonces aquí también la Suprema Corte razonó de la siguiente forma. Si el Tribunal de Enjuiciamiento no tuvo a la vista ciertas actuaciones, sino que nada más tuvo a la vista todo el desfile probatorio, partiendo obviamente de las teorías del caso, tanto de la acusación como de la defensa, lo único que va a poder ser valorado en el amparo directo, sin violar ese principio de limitación de pruebas previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, va a ser todo lo actuado en el juicio oral y no las etapas anteriores. Y si nosotros también le echamos un vistazo a ese artículo 75 también es puntual que ese principio de limitación de pruebas también converge con el hecho de no violarse las reglas de oralidad dentro de este tipo de procedimientos. Por eso insisto en la importancia de conocer actualmente nuestro juicio de amparo, porque dentro del juicio de amparo voy a poder hacer valer tanto violaciones de forma, violaciones de fondo y violaciones de procedimiento. Y muchas veces se confunden las violaciones de forma y de procedimiento. Sin embargo, son muy distintas. Son muy distintas porque cuando hablamos de violaciones tanto de fondo como de forma, estamos hablando de violaciones que se dan al momento de decidir. Entiéndase en un auto de vinculación a proceso, entiéndase en una determinación judicial, pero si hablamos de una violación al procedimiento, entonces estamos hablando de algo que se violó dentro de la secuela del procedimiento y que tenemos que hacer valer como violación adjetiva que trascendió al resultado de algo. Entonces, cuando yo alego en el juicio de amparo una violación constitucional, lo debo hacer considerando si se violó una norma de procedimiento o una norma ya al momento de una decisión jurisdiccional o una decisión inclusive que pudiera llegar a trascender al resultado de un fallo que posteriormente puede emitirse. Pero yo debo partir de esas violaciones, pero también no puedo alegar cualquier tipo de violación, sino aquellas que puedan trascender a las defensas con efectos de imposible reparación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir planteando dentro de los amparos penales, porque también por desfortuna, si nosotros vemos todas las violaciones que podemos hacer valer a lo largo de los amparos, tenemos que hacer notar por qué hay una irreparabilidad que puede generarse con motivo de la promoción con motivo de la subsistencia de un acto de autoridad. Y esas son las consecuencias de tener que interpretar mucho dentro de nuestro juicio de amparo, que tenemos que razonar mucho sobre cómo poder hacer el planteamiento de tal forma que un juez no tenga duda sobre la procedencia de nuestro juicio. Porque muchas veces se dice, bueno, si se confirmó una decisión por la cual no hay lugar a tener la necesidad de desahogar algún acto de investigación, pues eso no perjudica porque el resultado final todavía no es una sentencia definitiva, porque así han pasado en algunos amparos cuando se desecha. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos notar la trascendencia de una prueba y la necesidad del desahogo de un acto de investigación para que un elemento de prueba pueda ser desahogado posteriormente en una etapa de juicio oral? Así ha pasado en muchas de las ocasiones. Sin embargo, también hay casos en donde curiosamente se han llegado a admitir actos de investigación, por decirlo de alguna manera, se desahogan y al final terminan siendo ineficaces. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, cuando lo estudiamos, no medimos realmente la trascendencia dentro del asunto. Pero también estamos bajo criterios jurisdiccionales y esos criterios jurisdiccionales son los que le darán forma a todo el sistema de justicia penal acusatorio, especialmente cuando hablamos del amparo indirecto y cuando hablamos del amparo directo, porque el amparo indirecto
va a ser de conocimiento tanto de un juez de distrito de amparo en materia penal o los de jurisdicción mixta en las entidades federativas, o en su caso de un tribunal que, bueno, ya se van a llamar futuramente los colegiados de apelación, cuando haya decisiones de tribunales colegiados de apelación que no constituyan sentencias definitivas. O sea, van a haber dos instancias. En el amparo directo, por regla general, va a ser uniinstancial, salvo que existan cuestiones de constitucionalidad, cosa que es a veces muy difícil encontrar en un amparo directo. Por eso la necesidad de que su planteamiento sea de manera muy puntual y sea también atendiendo aquellas reglas que se señalan dentro de los propios artículos precedentes a los artículos 172 y 173 de la Ley de Amparo, que señalan que las violaciones procesales han de alegarse previamente a través de los recursos o medios de defensa respectivos. Pero en materia penal aplica una excepción, pero esa excepción, curiosamente, se queda prácticamente sin efectos cuando ya hablamos del amparo directo. Por eso, y vuelvo a insistir, el que conozcamos propiamente cómo es el desenvolvimiento de este amparo penal dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Y también no debemos no debemos perder de vista que dentro de los ámbitos jurisprudenciales en el Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia no desaparece. El otro día andaba yo revisando un artículo, curiosamente, de algunos estudiantes de Derecho, no voy a decir ahorita el nombre del lugar porque no quiero eh, prejuzgar algo, sino que decían que la jurisprudencia desaparecía. Yo digo, la jurisprudencia no desapareció, la jurisprudencia está más vívida que nunca. Sin embargo, se le va incorporando al esquema estructural de qué alegamos en un amparo el sistema de precedentes. Pero este sistema de precedentes también tiene candados. Exige que por lo menos el precedente sea primero emitido por la Suprema Corte y en un segundo lugar que sea votado por cuando menos 8 ministros. O sea, es un candado el que se le va ajustando al sistema de precedentes para poder realizar su invocación dentro de un caso concreto. Pero también la invocación de un precedente requiere un estudio casuístico del por qué aplica el precedente al caso concreto, porque tampoco es una aplicación indiscriminada, sino que tiene que estar debidamente razonada, debe estar debidamente fundada, debe estar debidamente motivada, debe de tener su garantía, debe tener su respaldo dentro del argumento que el abogado presente ante un tribunal a través de su concepto de violación, porque recordemos que al momento de argumentar tenemos que señalar todos estos argumentos, tenemos que señalar propiamente todas estas bases del por qué va a enlazarse concretamente este precedente al caso particular. Muchas veces nosotros podemos estar invocando inclusive jurisprudencia, pero si la jurisprudencia no es aplicable al caso, simplemente se va a desestimar el argumento, me van a declarar un concepto de violación de manera inoperante porque no tiene relación al caso concreto y simplemente me puede negar una protección federal. Si con la jurisprudencia en ocasiones nos pasa, imagínense ahora con un sistema de precedentes. Por eso la exigencia de que nosotros debemos estudiar más a través de casos. Es cuanto, señor Calderón. Gracias, quedó Gonzalo. Muy interesante todo esto que nos platicas. Vamos ahora a darle el uso de la voz al querido amigo maestro Oscar, que ha estado en este proyecto de CISA Justice desde nuestras oficinas en la colonia Guadalupeín. Querido maestro, sabes que te apreciamos muchísimo, ¿no? Y que es un gusto siempre tenerte aquí con nosotros. Igualmente, maestro, muchas gracias. Ya sabe que es mutuo el aprecio y aquí andamos. Muchas gracias. Está bueno, maestro, muchas gracias. Pues el foro es suyo, maestro. Adelante. Muchas gracias. Miren, al hablar de esta, por así decirlo, innovación que hoy impera en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos a partir de las reformas que se llevaron al Poder Judicial el 11 de marzo del año en curso, es muy interesante este tema del precedente, porque podríamos decir que, como yo lo mencioné hace un momento, que es un tema novedoso, es nuevo, como figura, evidentemente es novedoso para nuestro sistema jurídico mexicano, porque desde la Ley de Amparo, más bien de 1882, teníamos el sistema de jurisprudencia como lo veníamos conociendo, por reiteración, por contradicción, es decir, desde 1882
teníamos establecido este sistema de jurisprudencia, sin que propiamente contáramos con un sistema de precedentes como hoy lo tenemos. Ojo, esto no quiere decir que nuestro sistema jurídico mexicano, nuestro sistema constitucional, no conozca o desconozca el sistema de precedentes, porque es más que evidente que para llegar a una jurisprudencia por reiteración, a la creación de esta jurisprudencia por reiteración, es más que evidente que tenemos que tener 5 asuntos anteriores para que se llevara a cabo esa jurisprudencia, se creara la jurisprudencia. Es decir, se creaba la jurisprudencia a través de precedentes, de igual forma. O sea, no se desconoce ese sistema para nuestro sistema jurídico mexicano, no obstante, hoy se establece como tal en nuestra Constitución. Reitero, que se manejó el sistema que conocemos de jurisprudencia propiamente desde 1882 hasta esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional es muy importante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque con esta cuestión de precedentes, en donde propiamente la Suprema Corte, funcionando en pleno y en salas, hace vinculatoria la determinación de un solo caso. Es importante, ¿por qué? Porque sigue dotando a la Suprema Corte de esa facultad del Tribunal Constitucional, la sigue fortaleciendo en ese aspecto, para que se le considere propiamente como un tribunal constitucional, como se le dotó en el 94 de las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, esto viene a abonar propiamente para que la Corte, como tribunal de constitucionalidad, pues ejerza esa función y en su caso, con la determinación por una mayoría calificada de 8 votos, pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma y esta pueda ser aplicada hacia el futuro para casos posteriores. Entonces, es importante esta reforma por esa razón. Siguen dotando de armas. Ya no tenemos ahora únicamente la jurisprudencia por contradicción, por reiteración, ahora también tenemos por precedente. Es importante dotarnos de armas para seguir, tanto los operadores del derecho, seguir creando derecho, avanzando en este sistema de protección de derechos humanos a partir de esta reforma del 2008 también, muy interesante que se dio en nuestro país. Evidentemente, cuando hablamos del sistema de precedentes, como lo comentaba el maestro Calderón hace un momento, es remitirnos propiamente a la familia del common law, o sea, del derecho anglosajón. Propiamente nosotros venimos de una tradición francesa o de derecho romano germánico en donde el juez era meramente aplicador de la norma, simplemente aplicador de esa norma. Hoy en día, cuando ya hablamos del precedente, se le está dando una mayor participación al juez constitucional. ¿Por qué? Porque ya no es un mero aplicador de la ley, sino es un intérprete de la propia norma a partir de estos precedentes que, les reitero, van a ser muy benéfico, porque ahora, pues si ya tenemos una resolución dictada por el Pleno, por la Sala, con la mayoría calificada que implica o que refiere de las 8 votaciones y de las 4 votaciones en sala, pues es más que evidente que si la cuestión es benéfica, o sea, ya únicamente invocamos el precedente y eso va a ser beneficioso para todo el sistema jurídico. Llámese la materia penal, fiscal, pero la fiscal tiene sus vicisitudes, la materia penal, la administrativa, la que quieran, y manden. Me gustaría remitirme al texto, el artículo 94 de lo que estamos hablando de la reforma en materia constitucional, artículo 94, párrafo 12º, en donde propiamente se establece el precedente por esta nueva figura del precedente. Me permito leerlo para explicar algunas cosas de la teoría del precedente. Dice aquí esta parte del artículo 94, dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos o por las salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Fíjense que es importante que tomemos en cuenta esta. Dice, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias. Aquí, si hablamos de la teoría del precedente, es importante destacar que las razones que justifiquen, desde la perspectiva de la teoría, estamos hablando de la figura de la ratio decidendi. Cuando la Constitución habla de las razones que justifiquen las cuestiones contenidas en la sentencia dictada por los tribunales, hablamos de la ratio decidendi. ¿Y qué es la ratio decidendi?
Es precisamente eso, todos los elementos o la forma fundamental en donde la Suprema Corte justifica su resolución, la determinación, cómo la sustenta, cómo la motiva. Es la parte medular del precedente. ¿Cómo justifica esta determinación la Suprema Corte a partir de la ratio decidente? Por eso dice aquí las razones que justifiquen. Es la parte medular. Es decir, esto es lo que vincula a su obligatoriedad, la ratio decidendi, es lo que te va a vincular, o va a vincular a las autoridades propiamente. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, y otro de los elementos que también se derivan de los elementos de los precedentes, es la obiter dicta. ¿Y qué es la obiter dicta? Es otro de los elementos colaterales que contempla esta figura del precedente. ¿Y qué son? Refieren a cuestiones, no a las cuestiones fundamentales, no son las cuestiones fundamentales, son cuestiones accesorias o colaterales, pero no por eso menos importante. Ojo, estas no son vinculantes. La obiter dicta no es vinculante, pero podemos utilizarla en un momento, estos argumentos que son colaterales, no fundamentales, podemos utilizarlos como se viene utilizando lo que es la tesis aislada. Podemos planteárselos a un juez precisamente para que lo tome como un criterio orientador, la obiter dicta. Entonces también es importante tener en cuenta esta parte del precedente y no propiamente porque o sea, no quiere decir que no sirva para nada, las cuestiones que no sean fundamentales, sí sirven, yo las puedo esgrimir en otro amparo precisamente y van a tener un carácter orientador. Por eso es importante conocer la teoría del precedente. La ley de amparo, en su artículo 217, me permito leerlo, propiamente refiere, ya con la reforma obviamente, del 7 de junio de este año, dice, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas, con excepción de la Suprema Corte. Fíjense, este tema de la obligatoriedad, evidentemente tiene como característica principal del precedente, que es un elemento característico de los precedentes, la figura del staris decisis. Dice esta característica del stare decisis, es decir, que el tribunal debe estar a lo decidido ya previamente por otro juez o por otro tribunal, en este caso del pleno de las salas, debe de estarse a lo decidido. ¿Y por qué? Precisamente esto es para darle uniformidad, para darle armonía a las sentencias que en el futuro se dicten. Entonces es con la cuestión de unificar criterios y por ahí nos salga otra persona, otro juez que quiera desacatar o desobedecer este precedente. Por eso es importante esta característica del precedente, que es el stare decisis, es el que nos va a llevar propiamente a la obligatoriedad del precedente, y precisamente para resolver los casos futuros. Es muy importante tener en cuenta, pues más bien tener un parámetro, ¿no? También en qué momento estamos hablando de casos idénticos para que se pudiera aplicar el precedente en un caso concreto. Es decir, tendríamos que utilizar la analogía para poder justificar semejanzas y diferencias. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es importante que, desde mi perspectiva, que sí se unificara qué características se deben tomar concretamente para que podamos tomar como precedente o no. Acuérdense que ya la aplicación del precedente es diversa de la jurisprudencia. La jurisprudencia versaba sobre un caso abstracto, se aplicaba el derecho en abstracto. Ya el precedente se aplica al caso concreto, o sea, es derivado de la práctica, de la experiencia. En el caso mexicano es vinculante, en el caso norteamericano propiamente es flexible, puede ser vinculante o no. En el caso anglosajón inglés es vinculante, es rígido, como en el caso de México. Entonces, les decía que dotar a la Suprema Corte de esta institución del precedente es fortalecerla como tribunal constitucional, precisamente para resolver casos a futuros, y con un solo precedente tengamos esta
bueno, digamos el principio de predictibilidad, o sea, saber cómo van a resolver, inclusive para la sociedad en sí, para los operadores del derecho es importante que sepamos cómo va a resolver la Suprema Corte, pero también para la población. Implica esto darle mayor difusión a las determinaciones de la Suprema Corte, tanto para los operadores del derecho y para la sociedad en general, que conozcan cómo va a resolverse un caso concreto. Lo que yo sí creo es que se deben establecer directrices de cuándo estamos propiamente ante un caso semejante, idéntico. Por eso digo que es importante tomar en cuenta el tema de la analogía para saber exactamente cuándo estamos en presencia de un caso idéntico o semejante y poder hacer aplicable el precedente. Por una parte. Por otra parte, me parece también muy interesante esta cuestión del precedente, en el sentido de que abona o hace menos largo el camino de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que prevé el artículo 107, fracción 2, párrafo 3 de la Constitución. Aquí nos pide ciertos requisitos, que haya un recurso de revisión, que sea resuelto por la Suprema Corte en revisión, para que ya le dé vista a la autoridad legislativa para que supere el vicio de inconstitucionalidad. A partir de este precedente, con una sola determinación, ya se puede solicitar, o la Corte puede llevar a cabo el trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en términos del tercer considerando del Acuerdo 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Acuerdo Conjunto 1/2021, en donde en este acuerdo propiamente dice que cuando ya tenemos un precedente, es decir, ya hay una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte, ya se puede optar por la acción de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Entonces, esto nos acorta el camino, precisamente para llegar de manera más rápida a una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. El problema que yo veo aquí y que digo, no sé cómo vaya a quedar, porque no he visto que se resuelva un precedente y que se genere una Declaratoria General de Inconstitucionalidad a partir del precedente, por el tiempo que llevamos de la reforma. Lo que no me queda claro a mí también es que si para llegar al tema del precedente, obviamente se requerimos una votación calificada. En el caso del precedente dictado por el Pleno de la Suprema Corte, pues necesitamos ocho votos, mayoría calificada. En el caso de las salas necesitamos 4 votos para que se genere el precedente. Y luego para la declaratoria general, si la autoridad legislativa local o federal no supera el vicio de inconstitucionalidad, el trámite de la declaratoria dice que tendrá que pasar otra vez a una votación calificada. Es lo que no me queda claro. No sé cómo vaya a proceder de acuerdo a la declaratoria general. Hay que volver a hacer la votación, es decir, otra mayoría calificada. Pero si ya tenemos una mayoría calificada derivada del precedente, yo creo que carecería de uso práctico volver a votar. Les reitero, no sé cómo vaya a resolverse esta cuestión, pero digo, por una cuestión de coherencia, de una justicia pronta, tendría que ser ya con la votación que ya fue emitida propiamente, en ese sentido. Ahora bien, uno de los problemas que yo veo aquí en la cuestión del precedente, vuelvo al tema de la votación calificada, como opera en la Declaratoria General, de Constitucionalidad, en las acciones de constitucionalidad, en las controversias. Te pide una mayoría calificada. Yo me parece que hubiera sido de mayor eficacia, que hubiera sido una mayoría simple, como en cualquier tribunal constitucional del mundo. O sea, la mayoría le gana a la minoría y punto. En este caso, como lo tenemos confeccionado en el sistema constitucional, en estos medios de control, llámese controversia, llámese acción, llámese declaratoria general, o en este caso llámese precedente, tenemos una mayoría calificada, es decir, la minoría le va a ganar a la mayoría. Ejemplo, supongamos que para la formación del precedente, 7 ministros votan a favor. 7 ministros. 4 votan en contra. Es decir, no se cumple con el parámetro de 8 ministros que voten a favor y por ende no va a haber precedente. No va a haber declaratoria general de inconstitucionalidad.
precisamente por la mayoría calificada que pide, que requiere el tema del precedente. ¿Pero qué pasa entonces con esa norma que en su momento fue tildada de inconstitucional o de inconvencional por un justiciable y que llegó a la Suprema Corte? ¿Qué va a pasar? Imagínense que 7 ministros, es decir, la mayoría, votaron por la inconstitucionalidad para que se declarara el precedente, pero 4, o sea, no se llega a la mayoría calificada, a los 8. Entonces, desde mi perspectiva, esa norma que se tildó de inconstitucional o de inconvencional, pierde legitimidad, porque ya hay un pronunciamiento de 7 ministros que votaron en contra de ella. No obstante eso, la minoría le va a ganar a la mayoría. Y a mí se me hace que esto es algo que debería ser como cualquier tribunal constitucional del mundo, o como la lógica lo impone. La mayoría le gana a la minoría. Así tendría que ser, y yo veo por ahí esta cuestión del precedente por ahí que se debió haber superado esta cuestión de la cuestión del número, ¿no? De una mayoría calificada. Entonces, pero por lo otro, les reitero, se me hace interesante y seguramente a partir de estos precedentes se va a crear derecho, ¿no? Hay que ver también otro punto relevante. Otro punto relevante es qué pasa cuando el Tribunal Constitucional, el Pleno, me refiero al Pleno, no quiere aplicar el precedente, porque ellos tampoco son obligados a aplicar por los precedentes, o que inclusive el precedente consideremos que sea injusto, o sea, inconvencional, o inclusive hasta inconstitucional, porque hay muchas jurisprudencias, criterios propiamente que son inconstitucionales, violan la Constitución, porque inclusive están legislando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer nosotros como quejosos, como operadores del derecho en el amparo? Bueno, pues aquí obviamente al ser un tribunal terminal, pues ya no hay nada que hacer. Como dicen, el balón pasa a la Suprema Corte porque ella en su momento puede interrumpir ese precedente o puede inclusive no acatarlo porque así lo impone la propia ley de amparo. No puede acatarlo, pero en el caso de nosotros que creamos que un precedente es violatorio de derechos humanos, pues básicamente no tenemos un medio de control para poderlo combatir, al menos a nivel interno. Entonces, por ahí se me hace que también es bueno por la unificación de criterios, por la armonización que puede haber, la sistematización que puede haber, y obviamente porque tenemos que estudiar ahora sí buscar precedentes para poder estar preparados y poderlos invocar en un caso concreto, pero también este tema yo lo veo un poco alejado o un poco, pues, que nos deja en estado de indefensión, porque pues la Suprema Corte es la que puede decidir si interrumpe o no lo interrumpe, si lo aplica o no lo aplica, pero no el que promovió propiamente este amparo que llegó a la postre a la Suprema Corte, ya sea en amparo indirecto a través de la facultad de atracción o en amparo directo a través del recurso de revisión cuando se plantea un problema de constitucionalidad o de convencionalidad o se hace la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Entonces, aquí es donde yo veo por ahí algunos detalles que pues sí nos dejan propiamente en estado de indefensión porque no tenemos un remedio para poder decir que es injusto, ¿no? O es inconstitucional, inclusive la determinación dictada en un precedente. Por mi parte, al menos esa intervención con eso incluyo, maestro. Gracias, querido Oscar. Bueno, compañeros, pues son temas muy interesantes, ¿no? El que un abogado litigante pueda, pues, conocer el funcionamiento y aplicación de la nueva jurisprudencia por precedentes y qué más, también conocer por el tema de la jurisprudencia por reiteración y contradicción. Y maestros, no sé ustedes, ¿qué novedades han encontrado o encontraron en la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación con la reforma del pasado junio de este año? ¿Quién empieza, tú o yo, Oscar?
Usted, maestro, adelante, adelante. Bueno, primero, cuando me dicen a veces que dentro del amparo, porque eso también fue una materia de debate hace poco con un alumno, me decían que la competencia concurrente ya no estaba presente en el amparo. Me decían que era la gran olvidada. Sin embargo, la reforma constitucional que le da origen a lo que hoy conocemos como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nueva, la del 7 de junio del 2021, resulta que nada más reformó lo concerniente a la denominación de los tribunales, pero deja todavía vigente la competencia concurrente. Uno, si bien es cierto que dentro de los preceptos de la ley de amparo se señala que los todavía tribunales unitarios seguirán, conocerán del amparo indirecto contra decisiones de otros tribunales unitarios que no constituyan sentencias definitivas, también lo cierto es que el precepto constitucional sigue vigente y nunca lo suprimieron, sino al contrario, lo adecuaron a las nuevas normas, a la nueva expectativa, pero ya con los tribunales colegiados de apelación. Eso yo creo que sería algo muy rescatable. Otra circunstancia que a mí también me parece muy importante es que se deja claro que ya van a haber, en lugar de plenos de circuito, plenos regionales que también tienen que implementarse y tienen que llevar a cabo toda una operación sistemática dentro del territorio nacional. Otra de las circunstancias que también me parecen importantes, y era lo que estábamos comentando, la jurisprudencia que sigue vigente, pero también se le va a incorporar un sistema dialógico llamado de precedentes, porque queramos o no queramos, es un sistema dialógico. A lo mejor no tanto como el del diálogo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el que adoptamos con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero sí un sistema dialógico desde los tribunales nacionales a través del precedente. ¿Por qué? Porque le vamos a dar soluciones a través de algo, pues, se puede decir que con trabajo judicial. Que esto también va a ser muy interesante y va a ser una carta adicional ya con esta reforma. También, como lo dijo hace unos momentos don Óscar Armando Aranda Guerrero, no es nada nuevo también hablar de precedentes, porque si nosotros revisamos el texto de la ley de amparo previo a la reforma de la que fue objeto apenas en este año, se hablaba de las sentencias como la base para que nosotros pudiéramos esgrimir argumento. O sea, tenemos antecedentes de precedentes dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Ahora, ahorita que andaba dando así como dicen por ahí el repaso post-examen, como decimos, resulta que me di cuenta que hablé del presidente, pero por el voto de 8 ministros, pero eso solamente cuando es en el pleno, pero por la emoción se me patinó decirles lo que pasa con el presidente de Salas. El presidente de Salas debe estar autorizado por lo menos con 4 ministros, y aquí yo también converjo con lo que dice el maestro Óscar Armando Aranda Guerrero. El problema es la exigencia de la mayoría calificada para la conformación de este precedente. Sin embargo, la mayoría calificada es lo que precisamente busca el legislador, que le dé solidez al criterio de dicho precedente y a la vinculatoriedad de dicho precedente. Pero no obstante lo anterior, en muchos tribunales del mundo, lo que se estila es que la mayoría simple, por ser el máximo tribunal quien lo emite, sea quien pueda decidir. Eso yo creo que es de lo más relevante que tenemos dentro de la reforma constitucional, independientemente de lo que ahorita también va a comentar el maestro Óscar Armando Aranda Guerrero. Gracias, querido Gonzalo. Adelante, maestro Óscar. Sí, no, propiamente, esta cuestión de que comentaba el maestro Covarrubias, en el sentido de que hay gente que piensa que en el caso que les hablaba de la competencia concurrente que desapareció y demás, y es una figura muy importante, que más que nada sí fue hasta cierto punto olvidada por la ley de amparo. La nueva ley de amparo que nos rige actualmente, de 2013, en donde propiamente la eliminaron del texto de la ley. En la anterior ley de amparo, en la de 1936, propiamente sí teníamos la competencia concurrente tal cual. Hoy en la nueva ley de amparo no se establece. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque obviamente cuando hablamos de la competencia concurrente, la tenemos prevista en la Constitución, en el artículo 107, fracción 12 de la Constitución, relacionada con el artículo 33 de la propia ley de amparo,
se arriba a la conclusión de que tenemos competencia concurrente. Es decir, que el superior jerárquico va a conocer de la violación de los derechos humanos, el superior jerárquico de la autoridad que emite el acto reclamado en materia penal. ¿Y por qué es importante esto? Oscar, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Me permitirías nada más darle lectura a la fracción 12 del artículo 107 para que corroboremos lo que estamos sosteniendo? Por supuesto. Porque es algo importante. Porque se dijo de que o sea, tú acabas de decir algo muy importante. Muchos decían que la competencia concurrente se había hecho a un lado. Y hoy por hoy, en esta fracción es donde se mantiene más vigente que nunca. Artículo 107, fracción 12. La violación a las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, se reclamarán ante el superior del tribunal que la cometa o ante el juzgado de distrito o tribunal colegiado de apelación que corresponda, pudiéndose recurrir en uno y otro caso las resoluciones que se pronuncien en los términos prescritos por la fracción 8. Si el juzgado de distrito o el tribunal colegiado de apelación no residieran en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juzgado o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado en los casos y términos que la misma ley establezca. ¿Es cuánto? Muchas gracias, maestro Gonzalo. Fíjense, entonces, es importante esto de la competencia concurrente, precisamente porque está vigente. Es decir, el superior jerárquico de la autoridad que cometió la violación en términos del artículo 16 y 19 de la Constitución puede conocer del amparo en competencia concurrente. Entonces, permítame un segundo. Permítame un segundo, perdón. Perdón, tuve aquí una interrupción, perdón. Entonces, les decía que es importante. ¿Y por qué es importante? Porque, fíjense, es decir, la anterior ley de amparo, propiamente me refería a lo que era la competencia concurrente, que el superior jerárquico conozca cuando hay una violación del artículo 16 y 19 de la Constitución. Podríamos decir orden de aprehensión, 16, 19, auto de vinculación al proceso hoy en día. Fíjense, me va a permitir lo que dice el artículo 118 de la actual ley de amparo. Dice, en los casos en que la quejosa o el quejoso, esta cuestión de inclusión de género, hablamos de él y de ella, ¿no? En los casos en que la quejosa o el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los plenos regionales, el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables y la celebración de una audiencia se señalará dentro de los 10 días contados desde el día siguiente a la admisión de la demanda. Es decir, ¿por qué es importante? Para empezar, cuando hablamos de competencia concurrente, es decir, que el superior jerárquico conocía del amparo, se reducen los términos en materia penal. Es decir, hablamos de un amparo, por así decirlo, un amparo sumario. Es decir, que aquí me dice que el informe con justificación se reducirá a 3 días improrrogables. 3 días. Y dice que para hacer de la audiencia a 10 días. Entonces, es importante, esto estaba en materia penal, les reitero, en violación del artículo 16 y 19 de la Constitución. Y es más importante aún esto. Fíjense, reitero, vuelvo a repetir el artículo 118 de la actual ley de amparo. En los casos en que la quejosa o el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia. Ojo, aquí me habla de un amparo sumario reduciendo los términos del trámite del amparo en 3 días el informe y 10 días la celebración de la audiencia constitucional, pero me dice aquí, cuando sean inconstitucionales por la jurisprudencia. Si hoy en día el precedente, estamos diciendo que es vinculante, es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país, ¿por qué en la reforma también no se puso aquí que se reduzcan los términos, no solo a partir de la jurisprudencia, sino también del precedente? Sino de igual forma del precedente. Me parece que aquí hubiera sido adecuado que se señalara también que se van a reducir los términos. Es decir, si ya la Corte declaró a través de cuando se siguió el procedimiento respectivo con la mayoría calificada, pues ¿por qué no reducir los términos también aquí? Como lo refiere.
para corroborar lo que estoy diciendo, había que, en relación de la reducción de términos en materia penal, había que leer la lectura del artículo 37 de la anterior ley de amparo. No lo vamos ahorita por la cuestión de tiempo, pero se los dejo ahí para que ustedes lo puedan corroborar. Artículo 37 de la anterior ley de amparo y del 100, si no mal recuerdo, el 156 de la anterior ley de amparo, que es el equivalente al 118 de la actual ley de amparo. Y ahí van a ver cómo hablamos de la conveniencia concurrente y la reducción de términos. Pero aquí me condiciona propiamente a la cuestión de la jurisprudencia. Ojo, pues si ya me estás diciendo que el precedente es obligatorio, pues de igual forma hubieran puesto que la jurisprudencia o el precedente que también pudiese reducir los términos, hablando del amparo sumario en competencia concurrente. Por ahí se me hace relevante esta cuestión. No sé si usted, maestro Gonzalo, quiere comentar algo más sobre el punto. Pues por mi parte no tengo nada más que agregar. Muchas gracias, maestro. Pues compañeros, ustedes han visto pues, la importancia, sobre todo de estar actualizados siempre, ¿no? Porque aquí ya estamos, los profesores nos están hablando de las implicaciones que puede tener ya la aplicación de esta jurisprudencia por precedentes, el tema de la competencia, los plazos, ¿no? Y nosotros como abogados litigantes, pues sí me escuchan? Adelante, sí, claro. Sí, perdón. Sí es importante, ¿no? Estar siempre actualizados porque de eso va a depender el éxito o el fracaso en un asunto penal. Sí, antes de concluir, tenemos aquí un compañero que quiere hacer una pregunta. Oscar Reyes, adelante, abra su micrófono. Buenas noches. El amparo nomás incluye en los derechos del país que estamos en México o también cuando hay sentencias en derecho internacional penal o, por ejemplo, en tratados internacionales. O sea, es aplicable. ¿Cuál, perdón? Bueno, mire, el amparo en sí. Ok, mira, fíjate, propiamente, si vamos a la lectura, vamos a la lectura de la Constitución, fíjate lo que dice el artículo primero constitucional, voy a permitir leerlo, dice, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Ojo, voy a explicar eso para contestar tu pregunta. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahí lo dejo. Ojo, en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahora, si yo me remito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, me voy al artículo 25 de la Convención Americana. Ruido. El artículo 25 de la Convención Americana, fíjese lo que dice. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención. Ojo, la Constitución me dice que yo puedo hacer valer violaciones de derechos humanos y garantías previstas o de base constitucional o de base convencional. Es decir, dice que el derecho humano se encuentra, puede ser de base constitucional o base convencional. La Convención Americana va más allá. Dice que el derecho humano se encuentra reconocido tanto en la Constitución, en la ley y en la propia convención. Es decir, me establece 3 fuentes normativas en donde se encuentran derechos humanos. Y si yo relaciono esto con la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, en donde la propia Suprema Corte de Justicia Mexicana, en México, resolvió que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para el Estado mexicano, haya sido parte o no haya sido parte. Entonces, el amparo obviamente sí puede hacerse valer o se puede aducir violaciones de base constitucional, de base legal y de base convencional, así mismo como de base jurisprudencial, precisamente porque la jurisprudencia es
ay, se me fue la palabra, es la extensión de la ley de la Convención Americana. En el caso de la Corte Interamericana ha referido que la jurisprudencia es la extensión de la ley. Luego entonces debe de ser acatada también por nuestro país. Y eso también lo ha reconocido la Corte Mexicana, en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Sí puede hacer valer violaciones de derechos humanos de base legal, convencional y constitucional. No sé si responda a su pregunta, señor Sí, sí. Oscar. Sí, Oscar Reyes. Sí, lo que yo entendí, me quedó claro que mientras que México forma parte con algún tratado en algún país, aplica la ley de amparo, ¿verdad? No, aplica la ley de amparo y aplica la Convención Americana y aplica la jurisprudencia. O sea, hay por ahí, la contradicción de tesis también ahí es restrictiva en algún aspecto, pero sí, obviamente México se encuentra vinculado a la Convención Americana, a la ley y a la jurisprudencia, sea parte o no sea parte. Sea parte si fue parte de un conflicto internacional, haya sido o no haya sido parte, donde derive esa sentencia. Sí lo vincula. Aparte, en términos del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Muchas gracias. Sí, aparte, también he hecho una leída al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde propiamente refiere que un Estado parte no puede invocar su derecho interno para desconocer las disposiciones internacionales. Entonces, sí son vinculantes para el país. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que tuviera una pregunta respecto a este tema de la jurisprudencia por precedentes o la nueva estructura del Poder Judicial? Gracias. ¿Nadie? Bueno, compañeros, para concluir esta breve charla que tuvo como finalidad, pues, informar a nuestros alumnos, a la comunidad CISA y a quienes se agregan a esta comunidad, pues de este tema tan relevante, ¿no? Que es importante siempre estar actualizados y qué mejor de la mano, pues de dos grandes juristas de nuestro país que tuvieron como mentor a un gran maestro, ¿no? Que fue, en mi caso fue maestro mío en la universidad, el maestro, el doctor Alberto del Castillo del Valle. A mi equipo CISA, ¿me podrían proyectar, por favor? Próximamente vamos a impartir un diplomado sobre amparo penal y la jurisprudencia por precedentes que impartirá tanto el maestro Gonzalo Escobarrubias como el maestro Oscar Aranda. Les compartimos aquí un poco del temario, ¿no? Este diplomado tiene como finalidad pues que ustedes estén totalmente actualizados y que adquieran pues conocimiento operativo sobre todo, ¿no? De profesores que además de dedicarse a la docencia, a la investigación, pues también ejercen la profesión y son pues especialistas en la elaboración de amparos y análisis de casos, compañeros. Entonces, pues los invitamos a que puedan ustedes inscribirse a este importante diplomado, a que se actualicen. Recuerden ustedes que quien invierte en conocimiento, pues potencia su crecimiento, ¿no? Ustedes podrán solicitar informes, ya aquí mi equipo me está poniendo pues el número de WhatsApp donde ustedes pueden solicitar información y este diplomado pues ya prácticamente va a iniciar el próximo 4 de octubre, las sesiones son todos los lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche, iniciamos en octubre, ahí ustedes lo pueden ver en el temario que estamos ahorita mostrando, y finaliza en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, pues es un diplomado que pues es diseñado para ustedes que son litigantes, para aquellos que quieren irse incorporando al litigio en materia penal. Y pues, compañeros, no le echen en saco roto, no todos los días tenemos a dos grandes maestros litigantes y que hicieron un poco de espacio en sus apretadas agendas para poder colaborar con nuestra institución en la impartición de este diplomado. Pues maestros, no me queda más que agradecerles, querido Gonzalo, querido Oscar, en haber apoyándonos siempre en la difusión del conocimiento. Y pues nos vemos próximamente Claro que sí. el 4 de octubre para iniciar este diplomado. No sé si quieran agregar alguna otra cosa. Pues no.
No, nada más los esperamos el 4 de octubre a las 20 horas y con el gusto de siempre. Muy bien, pues compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos que estuvieran aquí, que estén preocupados por siempre estar actualizados, de adquirir sobre todo conocimiento operativo. Y pues no lo olviden, inviertan en conocimiento, compañeros, porque solo así van a potenciar su crecimiento. Querido Gonzalo, querido Oscar, muchas gracias por su apoyo, un gusto tenerlos y nos vemos próximamente en el diplomado. Muchas gracias, Claro doctor. Estamos en contacto y buenas noches a las personas que tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y pues buenas noches y estaremos en contacto ahí próximamente en el diplomado que inicia el 4 de octubre. Muy bien, pues que tengan buenas noches, hasta pronto, hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches, gracias.